Javi Vázquez, entrenador de la Unión Popular de Langreo, cuando queráis. Bueno, mister, ¿qué valoración haces un poco del partido, un poco marcado también por las circunstancias del campo, ¿no? Bueno, sí, al final eso nos ha perjudicado para lo que nosotros pretendemos hacer, pero no es excusa porque al final esto es bueno, pues partidos que te puedes encontrar durante el año y bueno, el resumen es claro, al final la Arandina es justa ganadora del partido, han sido capaces de llevar el balón al campo rival mejor, de ganar más duelos, de ganar muchas más segundas jugadas y luego bueno, pues han estado más acertados en esa jugada que al final bueno, pues también hemos tenido nosotros en la primera parte un par de situaciones, ellos han sido capaces de abrir el partido y en un partido así pues la verdad que era complicado, ¿no?, poder luego empatarlo, así que nada, la verdad que creo que la Arandina ha sido un justo ganador. Se esperaba esta Arandina que quizás podía venir un poquito pues, más enchufada después de la goleada del otro día. Bueno, yo creo que la clave ha estado en que ellos tenían bastante más claro el perfil de partido que al final se ha vivido y quizás ahí pues yo soy el máximo responsable. Es verdad que nosotros ayer, como consecuencia de un poco de saber que las condiciones del campo, que la lluvia, pues iba a estar peor el campo, pues hicimos un ligero ajuste. Es más, pasamos a jugar con dos puntas hoy, que no lo teníamos en mente hasta el jueves, así que, bueno, pues a ver. Como les decía a los jugadores ahora, siento que la responsabilidad es mía, porque quizás si desde el primer momento de la semana pues hubiéramos atisbado más claramente este partido, pues a lo mejor hubiéramos venido con una idea más clara que ellos sí que tenían y que creo que como consecuencia de eso, pues al final también como local evidentemente sabes mejor las condiciones de tu terreno de juego, ¿no? Luego sí es verdad que creo que nosotros en general hoy ha sido un desastre por parte de todos y bueno, pues hay días y bueno, pues oye, que el día que estemos todos mal casi prefiero que sea un día en el que todos nos juntemos mal, que yo no haya preparado el partido como realmente pues, nos hubiera acercado a tener más opciones de ganarlo y que bueno, pues oye, que si el día que nos toca estar a todos mal, que sea un día y que a la próxima pues volvamos todos a nuestros niveles. Partidos así demuestran lo competida que es esta categoría y más como visitante cuando el colista puede darte la sorpresa. Sí, no, no, además nosotros, o sea, no me sorprende, me refiero que no es algo que diga y por eso tampoco les digo a los jugadores, o sea, esto no es un desastre, te ha ganado un equipo que no compite, que no juega bien, o sea, es un equipo que lleva compitiendo muy bien durante todo el año y que, bueno, pues hoy, insisto, se han dado una serie de condicionantes que también les han ayudado a poder de alguna manera, bueno, pues aplicar ciertas cosas que a nosotros nos ha dificultado también nuestros planes de partido, la idea que tenemos, ¿no?, para poder competir, pero no me sorprende, o sea, esto habla bien de la categoría y a ver, evidentemente, pues prefiero, si hemos de perder algún día, pues perder, entre comillas, con un rival que en este sentido tenemos más lejos que a lo mejor poder perder con un rival que tengamos más cerca por temas de average, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto es fútbol, competimos una categoría preciosa que está súper igualada, puedes perder y el día que no estás bien y en definitiva no estamos toda la plantilla bien, pues entonces tienes muchas más opciones de poder perder el partido.